Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche. Un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento. ¿Cuidar de tu rostro ha sido un reto para ti? Flowage, suero hidratante, repara, humecta y regenera la piel de forma instantánea. Hidrata a profundidad, rellena y reduce las líneas de expresión. Formulado estratégicamente con ácido hialurónico, colágeno, elastina y aloe vera, brindándote hidratación profunda mediante un mismo producto. Cuidar de tu piel nunca fue tan fácil. Hola, ¿cómo están? Pues estamos aquí una vez más grabando un podcast más de Las Hijas de la Malinche. Estamos en nuestra 9ª temporada, estamos estrenando cartas para nuestras invitadas, entonces la verdad es que las hemos hecho con mucho, pues con el ánimo de que sigamos conociendo a todas las mujeres que pasan aquí y que esto sea una forma de seguir visibilizando a tantas mujeres que hay en nuestro estado haciendo cosas muy importantes e interesantes. Y hoy no es la excepción, porque hoy nos acompaña, a propósito de que este mes también se va a festejar el Día del Maestro, a una invitada que la conocí de una manera un poco por referencia, porque no tenía el gusto de conocerla. Hay gente que conozco ya desde mucho tiempo, pero en este caso nuestra invitada, la verdad es que es un privilegio conocerla. Cuando yo tuve la oportunidad de saber quién era, pues de entrada ella está en nuestra edición impresa en la revista Momento. Y también me encanta, bueno, decidí y creo que es conveniente que también estuviera con nosotros en el podcast porque la verdad es una maestra que aporta, que está preocupada por su trabajo, que es la parte de la educación, y creo que hoy en día nosotros sabemos que la educación es muy importante en nuestro país y en nuestro estado. Evelyn Ramírez Herrera, docente de educación indígena. ¿Cómo estás, Evelyn? Muy buenas tardes a todos, gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. No, gracias a ti, Evelyn, porque de verdad cuando entrevistando a otro maestro para nuestra edición de este mes, pues resulta que yo estoy buscando una maestra y justamente me pasa así tal cual el teléfono, el nombre y yo digo, bueno, pero ¿qué hace? Además de ser maestra, ¿cuáles son estas cualidades que tienen por esta referencia, no? Y la verdad es que cuando leo y veo todo lo que ella viene trabajando, dije, pues sí la quiero conocer, sí quiero que esté en la revista porque creo, insisto, que es una maestra que aporta mucho a la educación. Y antes de entrar en materia, Evelyn, me gustaría mencionarles como lo más importante que ella ha venido desarrollando. Y bueno, ella comenta que justamente, como ustedes se dieron cuenta en su saludo, pues ella es una maestra o se está preparando para trabajar en el medio indígena. Pero lo más importante es cómo ella llegó a este perfil, que ahorita nos los va a platicar. Y ingresar al sistema educativo público por medio del examen de admisión, obteniendo un primer lugar en la lista de ordenamiento. En la educación indígena ha impulsado a los niños indígenas para que se presenten en los diferentes espacios donde sus voces sean escuchadas, particularmente en San Isidro Buen Suceso, donde ahora ella es maestra, una comunidad donde tradiciones y costumbres están muy arraigadas. El rol de la mujer se reduce en la mayoría de veces al de madre y esposa, y pues su objetivo es motivar a las niñas y a los niños a entrar en una parte de igualdad y de que los niños también puedan seguir estudiando, ¿no? Actualmente cursa el último semestre de la maestría en educación básica y está desarrollando una investigación que da cuenta de los posibles factores que inciden en el rendimiento de los niños de educación indígena. Ella dice que actualmente forma parte de un proyecto que me parece muy interesante de la SEP-UCET, que es el primer libro de educación indígena para los niños de nuestro estado. Así es. Muy bien. Evelyn, pues qué gusto conocerte. Eres de un municipio donde
pues parecía que no tiene nada que ver con lo que ahora te dedicas, ¿no? Originaria del municipio de Calpulalpan. Y a mí me gustaría preguntarte, Evelyn, en este inicio de tu vida, en este inicio de empezar tu educación, ¿cómo fue tu infancia? Pues muy buenas tardes, gracias por la invitación. Y en este recuento que haces, a veces volteo a ver, ay, de verdad soy yo. Sí, Ha sí sido eres. un proceso y bueno, originaria de Calpulalpan, como bien lo comentabas, y mi infancia, pues te puedo comentar que somos 3 hijos, tengo 2 hermanos varones, Ok, uno mayor, uno menor. Al ser la hija única, pues de ok. alguna manera consentida, apapachada por mamá, por papá, y siempre con una vida de trabajo. Desde la Ujú, infancia, mi mamá nos enseñó que el trabajo dignifica. ujú, ujú. Entonces, aún siendo chiquita, ya tenía mis labores, ya tenía mis actividades y siempre hemos trabajado en equipo con mi mamá. Bueno, ya cada quien tomó su rumbo de mis Claro, hermanos, pero fue una infancia de trabajo. ok. No de maltrato, no lo vería como fui chiquita y trabajé, Ujú, pero siempre en el acompañamiento con mi mamá, desarrollando sus actividades y fue como empecé a tomar el rumbo de hay que trabajar muy duro para conseguir las ujú. cosas y ser muy persistente. Esa escuela la traigo de mi mamá. Ok. ¿Tu mamá tiene alguna profesión o se dedicaba solamente a ser ama de casa? No, fíjate que en mi familia, cuando llego a la etapa universitaria, fui la primera en mi familia que decidió Mm, entrar a una carrera universitaria, ok. todos con sus negocios, con otras Ujú, actividades, ninguno de mis papás tuvo esta oportunidad, ujú, entonces cuando llego a la etapa decido que definitivamente tenía que estudiar y pues llega la temporada de seleccionar la carrera y en ujú, Calpulalpan en aquel momento no contábamos con un abanico importante de posibilidades. ujú, Estaba el campus ya ujú. también de la UAT-X, pero no ninguna de las licenciaturas que en ese momento se ofertaban Claro. convenía a mis intereses y bueno, pues yo ya sabía que la educación era de mi interés. Desde que estaba en la preparatoria, estaba en la carrera técnica de puericultura, Ok, que se dedica al cuidado de los niños de 0 a 6 años. ok. Desde ese momento, en lo poco que hice en las prácticas, sabía que era mi camino y pues la opción era Tlaxcala, digamos que la más cercana, porque Ujú, también tuve opciones como Pachuca, que también nos queda de ese lado, pues no tan lejos. ujú, ujú. Y pues presenté los exámenes debidamente, en todas quedé. Ay, Así es, pero pues por cuestiones de todo tipo, sobre ujú, todo de seguridad, de distancias, pues optamos que Tlaxcala sería el ujú. rumbo y es así como llego aquí. Ahora, tomar la decisión de estudiar una carrera y obviamente la distancia es importante en ese momento, ¿no? Eh, ¿Cómo fue para ti este proceso de decir sí tengo que estudiar, pero tengo que irme? ¿Me quedo allá o voy y vengo? ¿Fue fácil para ti? No, desde luego fue un proceso muy complejo Mm, porque todo ello requirió un cambio de ideales y de paradigmas desde la familia. Al ser ujú, la hija única, era el pensamiento de cómo se va a ir sola, nunca se ujú, ha ido de la casa, hay peligros, entonces pues desde platicar con mamá, mi mamá siempre ha sido muy directa y muy claridosa, entonces las cartas estaban sobre la mesa. ok. Sí te vas a ir, pero pues yo creo que vamos a viajar. Yo estuve de acuerdo, la verdad es que sí, el desapego fue muy complicado porque pues de salirse de casa y ya no volver hasta los 8 días tenía 17, 18 años. Ujú, Entonces, la primera etapa fue viajar. ok. No contábamos con la carretera que en este momento ya Sí, contamos, sí, sí. entonces era un camino de más de una hora, Ujú, salir de allá a las 5 de la mañana y pues estar a la expectativa de que no pasara nada en el camino, de que el mm. autobús no se descompusiera y bueno, de estas situaciones sí me llegó a pasar que algo pasaba en el camino Ok. y periodo de evaluaciones, 7 de la mañana yo apenas estaba en la central, yo ya Mm, tenía que estar en la facultad. claro, Entonces, después de este desgaste, más las tareas, me dormía 2 horas y ya no lo soportamos. Entonces, ahí fue claro. cuando dijimos, tengo que vivir allá. Y Sí. ya buscamos el lugar adecuado y pues fue muy complicado. La verdad es que esperaba con ansiedad los viernes y partía, vacaciones y todo, pero fue Ok. muy complicado. Ujú. Así es. Sí, porque como tú dices, pues sí, también tenemos un apego con la familia, ¿no? Sí. Y no se da también, o siento que
somos de estas generaciones que no era tan fácil desprenderte, ¿no? Así es, y además el ya venir con muchas consignas, no le llamaría amenazas, pero sí muchas recomendaciones, el de no nos falles, nuestra confianza está depositada en ti y pueden pasar muchas cosas, y en el momento que si algo fallara, pues la oportunidad se terminó. Sí. Entonces así fue como llegué con esas consignas. Tenía bastante claro a qué venía. Siempre me gustó mucho estudiar. Okay. Y creo que también eso influyó para que la oportunidad no se me negara. Eras una estudiante aplicada. Pues sí. No, bueno, yo creo que sigue siendo, porque justo nos estás diciendo que ahora estás estudiando la maestría, ¿no? Sí. Pero a ver, platícanos cómo pasó este proceso, porque justo yo no sabía que había docentes indígenas, ¿no? Pero aparte, digamos que el ser o elegir digamos, este cargo de ser docente indígena, pues pareciera que son los que son como cercanos a estos pueblos donde todavía se puede hablar o se puede escuchar, ¿no? Quizá no como hace muchos años, pero sí hay este arraigo de decir, bueno, pues mi abuelo lo habla, o mi papá lo medio habla, ¿no? ¿Tú no? ¿Y cómo llegaste aquí? Fíjate que es la pregunta de muchos compañeros y colegas en el medio. Aquí en las comunidades indígenas, todos los docentes se conocen porque es el padrino, el compadre, el primo, como bien lo mencionabas. Y en mi caso, bueno, pues con la licenciatura que yo inicié en este camino profesional, fue Ciencias de la Educación, en la Facultad de Ciencias de la Educación ahí en Ocotlán. Y bueno, cuando ya llega la temporada de incorporarme al campo laboral, pues pasé por todos los niveles educativos. Esta facultad y esta licenciatura en especial tiene esta bondad de darnos un campo laboral muy amplio. Y pues sí, pasé por todos los niveles, y sí, desde el inicial hasta el superior. Entonces, una vez que ya había conocido todo este trayecto, identifico que a mí el nivel que más me agrada y pues sí me hubiera gustado ya pertenecer era el nivel primaria. Entonces, en este trance empiezo a buscar la oportunidad de ingresar, porque hago de mi conocimiento que ya existía la oportunidad de presentar el examen de oposición. Y entonces pues nunca antes me había atrevido a hacerlo. Me empiezo a informar, y en este trayecto llega a mí la oportunidad de mi primer interinato. En este interinato pues era directamente en educación indígena. Entonces, bueno, pues ya tuve la oportunidad sin buscarlo. Que bueno, pues vamos a ver. Ciertamente es un nivel muy desconocido por muchos. No se sabe que tenemos educación indígena en Tlaxcala, porque pues son zonas relativamente más pequeñas que las generales. Y es como tengo mi primer acercamiento y empiezo a observar todo este sistema de funcionamiento, la tradición, la costumbre, el portar una vestimenta como parte de los uniformes de gala, esta formalidad, y a mí me enamora. Desde el escuchar cómo lo hablan y tener esta curiosidad, ¿qué estarán diciendo? ¿No? A veces pensamos que como nos hablan en otra lengua, quizá estén diciendo una mala palabra, o están hablando de... Oye, pero tú decides ser docente indígena, ¿y esto te obliga o era un requisito que tú tenías que hablarlo? Sí, fíjate que para presentar este examen, te comentaba, yo traía el perfil, y con mi perfil, desde luego, a todos los niveles podía acceder. Entonces, cuando yo ingresé a este interinato, fue con mi primera licenciatura. Ciencias de la Educación está también incluida en este catálogo. Y fue como ingresé al servicio. Después de este interinato, presento otra vez la evaluación. Ahí es donde obtengo un primer lugar y ya quedo dentro del sistema. Pero ciertamente uno de los requisitos más importantes para ser parte es saberte la lengua, saberte comunicar. Entonces, pues para uno representa un reto y mejor lo dejan por la paz. Entonces, pues decidí ponerme a estudiar la lengua. O sea, no fue un impedimento para ti. Para mí no. Calpulalpan no cuenta con ningún tipo de tradición. Desde el carnaval, que apenas está como iniciándose, pero no está muy bien afianzado. Moles, desde luego, no hay toda esta cultura que de este lado sí. Cuando yo llego aquí, oía, vamos a un mole, empiezo a envolverme en esta cultura, pero cuando llego a educación indígena se concreta.
identifico de qué va, cómo se comportan, qué hacen, y la verdad me parece algo muy, muy, muy digno de rescatar. Y fue cuando decido meterme a estudiar la lengua. Entonces en Contla está la maestra que con ella aprendí desde cero, llegué sin saber absolutamente nada. Okay. Nada. Que quiero que menciones quién es la maestra. La maestra Ethel Xochiteotl. Así es. Una gran mujer. Que también ya estuvo aquí en Las Hijas de la Malinche y que la verdad, como tú lo dices, es una gran mujer. En toda la extensión de la palabra, o sea, sencilla, pero inteligente, pero paciente para enseñar una lengua tan complicada, yo digo. Entonces, pues le mandamos saludos a la maestra Ethel. Sí, la verdad. Y ahí, o sea, empezaste de cero. Empezamos de cero, empezamos mi esposo y yo. Ok. Él, como por curiosidad, él también pues gusta de tener conocimiento sobre toda esta cultura. Y ingresamos juntos, pero sí es un reto. Y luego en ese proceso llegó pandemia y ya no fue presencial. Quien quisiera seguir, pues ya fue toda esta educación en línea y le seguí hasta llegar al avanzado. Entonces, siempre mi agradecimiento porque tiene mucha tolerancia. Y la verdad, pues su metodología a mí me encantó. Desde la primera sesión, sin darme cuenta, ya estábamos hablando en la lengua. ¿En serio? Entonces, sí, fue espectacular y siempre le agradezco. Y pues esto no se acaba. La verdad es que para seguir mejorando en todos los sentidos, interpretación, en la dicción, pues hay que seguirle perfeccionando. Entonces, sí. Es uno de los siguientes proyectos, perfeccionarla aún más. Ahora, una vez que tú ya decides estudiar la lengua y que, bueno, pues accedes a tener ya, hacer ¿cómo es que ya obtienes ser docente indígena? Cuando yo ya formaba parte del medio, la Secretaría de Educación Pública siempre gira convocatorias a sus docentes con la finalidad de quienes no tengan su título, pues lo obtengan. Entonces hay diferentes modalidades. El examen de conocimientos respaldado por Ceneval es una de ellas, en la que se acompaña con un proyecto en el que tú seas capaz de demostrar que eres apto para estar en un salón de clases, que tienes una metodología adecuada y que acompañado con el examen de conocimientos, pues eres capaz y eres apto para estar. Si te sientes con la capacidad de presentar, pues adelante, inicias el proceso, te evalúan de todas estas maneras prácticas y también en conocimientos y adelante, ¿no? Si eres suficiente, te otorgan este título por el acuerdo y pues si no, pues lo sigues intentando. Entonces, aunque yo ya contaba con mi licenciatura, pues yo me postulé. Dije, yo creo que soy capaz, tengo el conocimiento y me evalué. Y es así como efectivamente el puntaje me favoreció bastante y obtuve también mi segundo título por esta licenciatura. ¡Wow! Y una vez que obtienes el título, ¿en dónde empiezas ya a ser como maestra docente indígena? ¿En qué escuela llegaste? Yo ya era. Para entonces yo ya tenía un tiempo. Mi primer centro de trabajo es que pasé por varios. En este proceso de interinatos están periodos cortos en diferentes escuelas. La primera de ellas fue en la escuela Netzahualcoyotl. Se ubica en Magdalena Tlaltelulco. Después estuve otro periodo en Escuela Coyolxauhqui, que también está en Magdalena, pero en otra localidad. Y pues por último, el movimiento considero que más importante fue el que me llevó a San Isidro Buen Suceso. Que es donde estás ahora. Así es, el hecho de... ¿Qué tiempo llevas ahí? Es mi segundo ciclo escolar apenas. Estamos por concluir. No está completo ahorita en junio, julio que termine. Sería apenas el segundo ciclo. ¿Y qué te ha impresionado desde el momento que tú llegas a conocer estas escuelas bilingües, porque así les llaman, ¿no? Así es. ¿Qué te impresiona? Me impresiona que tenía otra idea. A veces, no sé si los demás lo perciban o quienes conozcan este medio, el asumir que en estas comunidades se habla el náhuatl como lengua única, que son monolingües, y que el propósito de los docentes es que manejemos esta lengua para poder comunicarnos. Y la realidad es que no, esta lengua se está perdiendo, está en un proceso de extinción muy delicado, en el que ahorita los docentes que nos integremos a trabajar en estas escuelas tenemos la misión de rescatarlo.
Es el aprenderlo para poder trabajarlo con los niños como una asignatura más. Así como en otras instituciones se trabaja el inglés, con nosotros trabajamos la lengua partiendo desde lo muy básico. Si el náhuatl tiene sus propias grafías, tiene sus estructuras gramaticales, tal cual los conocemos como en español, como en inglés, tiene toda esta estructura que es digna de toda una metodología para la enseñanza. Entonces, como tú decías, que yo a lo mejor también equivocadamente, como seguramente muchos lo tenemos, es pensar que llegas a estas escuelas y que todos los niños llegan hablando esta lengua, y no es así. No, para nada. Sí, en las comunidades, los abuelitos, sí, tenemos situaciones que sí son monolingües en náhuatl. Los papás de los alumnos, relativamente, pero los niños ya en su mayoría desconocen. Una que otra palabra suelta, sí, la interpretan, pero a veces los diálogos completos ya no. ¿A qué atribuyes justo este proceso? Es decir, como tú decías, los abuelos sí, los papás, y los niños pues ya ni siquiera tienen esta referencia. ¿Qué pasó en este proceso? Considero que ha sido pues un cúmulo de muchas situaciones. Una de ellas que observo ahorita que ya llevo 2 ciclos escolares en San Isidro Buen Suceso es la cercanía con Puebla. El estado de Puebla, aunque también tiene su variante y la lengua se habla, tiene una influencia de tal manera que como el movimiento se da de San Isidro a Puebla, es mucho más fácil acceder allá para cualquier compra. Cuando los escuchan hablar en su lengua, ellos perciben cómo se burlan de ellos. Y son marginados y son vistos como los inditos. Esta palabra, desde un nivel peyorativo, ha llevado a que poco a poco, si lo podemos hablar entre nosotros en la casa, qué bien, pero en la mayoría que no nos vean, que no perciban que somos indígenas. Que seguramente esto pasó con los papás, ¿no? Así es. O sea, con los papás que de alguna manera son los que sí tenían a lo mejor el conocimiento, pero ya no lo hacen con la frecuencia de que lo hacían los abuelos, ¿no? Desde luego, y también desde la raíz histórica. Si hablamos desde los tiempos de la conquista, este proceso de dejar de lado las lenguas originarias para adaptarnos al castellano, pues un proceso muy violento. Y hasta estos momentos yo creo que sigue repercutiendo porque los abuelitos pues trataban que lo menos los hijos lo hablaran y que se adaptaran a las nuevas estructuras. Pero ya en cuestión cultural, ya pasados los años hasta estos momentos, lo que más ha influenciado percibo que es esta vergüenza que pues de alguna manera no tendrían que sentir, y que me he enfocado mucho en que se pierda, porque el hablar 2 lenguas no es cualquier cosa. Siempre les digo, el ser bilingüe es una maravilla. Muchos con mucho trabajo hablamos el español apenas correctamente. El hablar 2 lenguas realmente es una maravilla, es un privilegio. Ahora, en estos 3 espacios donde tú has estado, ¿cuál es la coincidencia que hay? Pues la coincidencia es que los papás de alguna manera no tienen un nivel de escolaridad alto. Desde las tasas de alfabetización o 0 alfabetización hasta secundaria es una constante que de alguna manera determina el rendimiento o no que pueden tener los niños en la escuela o la motivación incluso para ver hacia el futuro si pudieran hacer algunos estudios profesionales. A veces sí se ven limitados porque no lo ven, porque no es un común en sus casas, y eso sí es algo que permea toda esta situación en educación indígena. Ahora, yo creo, pero eso ya lo confirmarás tú, es decir, tienes ya experiencia en 3 y llegas a una en donde llevas 2 años, que me parece sí no se parece a las primeras. Porque, bueno, de manera personal hemos tenido la oportunidad de estar en San Isidro Buen Suceso y de hacer algunos trabajos. Y yo siempre comento que San Isidro Buen Suceso me parece que es otro Tlaxcala, o sea, que no se parece a nada de lo que tenemos en contexto con otros municipios, ¿no? ¿Qué has visto tú de diferente en esta localidad? Indudablemente, desde el aspecto de las personas, no olvidaré la primera impresión que tuve al llegar a buscar mi nueva escuela. El primer ensayo que hicimos en carretera acompañada de mi esposo fue: vamos a ver a qué distancia está, con qué tiempo de antelación hay que salir. Cuando llego a la escuela, lo primero que tengo en mi mente es una abuelita descalza, saludándose con alguien más,
con un saludo que no identifiqué, porque en el náhuatl hay muchas variantes. Aún estando en un solo estado que es Tlaxcala, hay variantes de comunidad a comunidad. Sí. Se saludaron y no entendí. Tan corridito, tan fluido, tan... No lo entendí. Y ese cuadro me quedó en la mente porque de este lado, a pesar de ya había recorrido 2 escuelas por lo menos, y otras por otro tipo de actividad que desempeñé también, conocí otras escuelas. Pero los niños ya están en otra línea de este lado, en esta zona que es la 02, desde el vestir, desde influenciados por ciertos tipos de programas diferentes que ya ven, que están muy casados con los cómics, con el celular, incluso el manejo del celular, el llegar allá, y desde el estilo de las calles, la vestimenta de las personas, el tipo de saludo, en ese momento supe que estaba en otro espacio muy distinto. Y bueno, lo comprobé en el momento en que yo me incorporé, aún ya sabiendo el idioma, escucharlos hablar, tienen un estilo muy particular, un tono, en las vestimentas, en la forma de relacionarse, en la forma de comportarse en los niños, definitivamente otra. Pero si algo los caracteriza es este cariño tan peculiar hacia la figura del maestro. Ese detalle no lo distinguí en esta zona, donde los niños pues ya tienen como otros pensamientos y no siempre van motivados a la escuela y ya hay otra vez el maestro. Del otro lado, al tener pues esta escolaridad también tan baja en los papás, todavía se fomenta el respeta, porque es alguien que viene y nos comparte y te va a enseñar. Ve a la escuela que te enseñen, es un común que ellos tienen ahí en sus pensamientos. Que Evelyn, déjame hacer una pausa. Yo creo que con esa figura crecimos, siento. O sea, yo me acuerdo mucho de los maestros de la primaria, por ejemplo, de mis maestros de la primaria, de mis maestros de la secundaria, incluso de la prepa, ¿no? O sea, sí había un respeto por el maestro, ¿no? O sea, había esta figura en la cual teníamos como en donde él estaba, pues en su espacio de ser la autoridad. ¿Y qué crees que ha pasado? Porque como tú dices, hay en otras partes donde ya no es como tan importante, y en una donde tú llegas y sí ven a la figura de un maestro como el que llega a enseñar o el que llega a ayudarlos o apoyarlos, en este caso con la educación de sus hijos, ¿no? ¿Qué consideras tú que pasa o qué pasa? Pues mira, yo considero que han pasado más de una cosa, son bastantes. No podría culpar a un solo actor, porque creo que todos llevamos responsabilidad. Percibo que una de las condiciones que ha cambiado este trato hacia el maestro ha sido también que últimamente también la mujer ha tomado otro rumbo. Yo percibo y recuerdo que en otros momentos la mamá era dedicada a los niños y que estén bien alimentados y vamos a hacer la tarea y que haya un buen comportamiento. Y ya nada más era el cuando llegue tu papá, ¿no? Y actualmente el rol de la mujer ha cambiado. Ya muchas nos integramos a esta parte laboral y los tiempos que compartimos con los niños no son los mismos. Y esto también ha influido para que a nivel axiológico, hablando de los valores, todo esto se torne muy diferente a lo que vivíamos. Ahora los niños reclaman también mucha atención y estas faltas de respeto o este cambio en el trato al docente se debe también a que a veces reclaman atención. Nos está faltando atención. Y la otra parte que yo también considero que ha modificado este papel del docente en la sociedad, pues es que nosotros como docentes también lo hemos propiciado. La verdad es que he observado muchos casos, muchas situaciones en las que no hacemos lo que tenemos que hacer. Y tarde o temprano eso también nuestros papás y nuestros alumnos, como nuestros mejores jueces, lo reclaman y lo demandan. En este afán de, pues a veces de querer imponernos como una figura que no debiera ser así, porque somos un acompañamiento. Bueno, no me sumaría, pero sí he observado como incluso se cae en el abuso. Soy una autoridad y entonces pues está violento tus derechos. Hay muchos tipos de violencia y eso también ha denigrado nuestra figura. Yo creo que también, Evelyn, si me lo permites y tú también lo confirmarás, porque yo sí creo también que pues sin duda la educación es muy importante en estos momentos, pero yo también, y
soy mamá también de una hija y también he visto cómo en los diferentes sectores donde ella ha pasado, pues ojalá nos encontráramos a Evelyns repetidas, ¿no? O a otros maestros que también uno conoce y que dice, son dedicados, les interesa, saben cuál es su objetivo. Y yo he visto también cómo maestros no les importa, ¿no? O sea, digo, y los hay, porque Sí. estaría mal Sí. decir no, o sea, Sí. todos los maestros están al 100, digo, es triste, pero la verdad es que cuando uno se topa con estos maestros, creo que también eso tiene que ver, y eso tiene que ver en esta parte de no ver a la figura ya como se tenía, ¿no? Porque siento que también los maestros que yo recuerdo tenía en la primaria, sobre todo los de la primaria, que tenían una calidad en todos los sentidos, desde su presentación, desde llegar puntuales a la escuela, desde exigirte, pero también cumplir con otra parte en donde te acompañaban, no solamente porque te enseñaban, ¿no? Entonces, sí creo también que los maestros hoy en día, como seguramente en todas las profesiones, hay quienes les apasiona su carrera y hay quienes yo siento que no les apasiona, ¿no? Sí, fíjate que a mí me parece muy delicado, porque podemos decir que no nos apasiona cuando estuviéramos hablando de trabajar con ciertos materiales inertes. No me apasiona, pero lo hago. A mí me parece un tema muy delicado cuando nuestra materia prima, por decirlo de alguna manera, son vidas humanas. Sí. Son cajitas de sueños Sí. que debemos tratar con mucho cuidado, porque en nuestras manos, principalmente en primarias, está el terminar con su creatividad y romper muchos sueños, o el definitivamente detonar todos estos talentos que traen. Claro. Pero únicamente hace falta pulirlos. Sí. Entonces, fíjate que yo me he enfocado últimamente en trabajar, estoy trabajando en un estudio que sin ánimos de maltratar la figura del docente, únicamente es para buscar caminos que nos ayuden a mejorar nuestro desempeño. Nosotros particularmente en educación indígena sabemos con qué tipos de padres de familia contamos y hasta dónde nos pueden apoyar académicamente. Okay. Entonces, a partir de ello, el docente pues debe impulsar el trabajo con las horas efectivas que nos quedan en el aula y en la institución, lo que podemos hacer nosotros, porque si nos empezamos a quejar y a tirar responsabilidades, es que no me apoyan, eso ya lo sabemos, sobre todo en el contexto indígena. Ya llevo un tiempo estudiando esto y observo que pues recae en nosotros mucho. Claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para explotar todo este tiempo que nosotros sí tenemos de la mejor manera, sin que estemos reclamando este espacio que los papás o el apoyo que nos falta? Okay. Entonces, mucho de ello acuso que nosotros podemos cambiarlo, esta responsabilidad, pero sí nos hace falta mucho compromiso y responsabilidad. Claro. Y de verdad, si no nos apasiona, pues es mejor dar las gracias y retirarnos, porque se trata de vidas humanas y de futuros. Claro, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Evelyn, y yo creo, esa es una de las razones por la cual está ella aquí, porque de verdad, cuando yo la primera vez que escuché la entrevista, yo dije, wow, o sea, es una maestra que habla con mucha pasión y que todo lo que platica y todo lo que hace con sus alumnos, porque al final, como tú dices, el objetivo son mis alumnos, ¿no? Sí, o sea, tú has trabajado ahorita con este grupo y cuando también vi a la niña que pues tú lograste que accediera a esta representación, ¿no? Que se dice fácil, pero pues requiere trabajo, ¿no? Y requiere trabajo extra. Sí, sí, definitivamente, mira, es mi segundo año allá en San Isidro Buen Suceso, mi segundo ciclo escolar. La primera vez que llegué, el grupo que me dieron fue sexto grado. Parlamento infantil se conforma por niños de quinto y sexto grado. Okay. En aquel entonces también vi la convocatoria y decidí que metería a una de las niñas. Participó y también llegamos al Parlamento el año pasado. Y en esta ocasión me dejan en quinto grado. También podíamos participar. Entonces no perdí el tiempo, extendí también la invitación a mis compañeros. Somos 5 grupos que estamos en quinto y sexto. Entonces, pues fuimos los únicos de la escuela que decidimos inscribirnos. Efectivamente requiere un trabajo extra, no porque esta oportunidad pues demande espacios paralelos, vamos a descuidar al grupo. Entonces es estar atendiendo el grupo, más las comisiones internas, porque también tenemos otras tareas aparte de dar las clases, más el trabajo con estas chiquitas, y pues me siento muy orgullosa.
yo les he comentado a ellas, incluso a mis figuras educativas superiores, finalmente no es la maestra Evelyn, siempre resuena, son las niñas indígenas, es la escuela tal. Y eso a mí me llena de mucha satisfacción. El que ellas salgan incluso de San Isidro es un logro importante. Llegan y el conocer Tlaxcala está muy bonito, maestra. Para mí es un gran logro y bueno, ya verlas frente a un público y con la seguridad que he visto por segundo año me llena de mucha satisfacción. Esa es mi labor. No, pues es que lograr eso de verdad, marcar la diferencia en un alumno, creo que eso es mágico, porque ahora yo te preguntaría, ¿tú en qué momento te marcó un maestro? O sea, ¿tú recuerdas algún maestro? Sí, definitivamente, bien decías tú en la primaria, únicamente tuve 3 maestras. Ok. Y sé que recordamos a los muy buenos o a los muy malos. Recordaré a la muy buena. Fíjate que 3 años tuve una misma maestra, de primero a tercero. Ok. Cuando nos dejó en tercero, yo soñaba con que ella volvía a ser mi maestra, nunca volvió. A veces nos prometía que en sexto, nunca volvió. Ok. Ya era una maestra relativamente mayor, pero yo la recuerdo y cada que platico esta experiencia la tengo el cuadro en la mente, muy apasionada. Yo veía cómo ojeaba mientras decía, lo que sigue. Ahora entiendo que era su planeación. Dije, wow, planeaba. Claro. Hoy en la realidad es de verdad un tema complicado, la planeación entre los docentes. Y lo llevaba en su libreta. Y yo recuerdo cómo tenía esto de sudor mientras nos estaba explicando y nos llevó al campo y nos decía, griten. Tantas experiencias que recuerdo con ella, que hoy que ya entiendo qué es lo que estaba haciendo, veo que lo hacía con tanta pasión. Y nunca buscó pues ningún otro cargo. La última vez que la vi tendrá como un año en Gran Patio, en Texcoco. Y la vi caminando tan despacito, la llevaban del brazo con su cabello ya blanco. Una abuelita. Dije, mi maestra Evangelina. Wow. Y ahí terminó su rumbo. Tuve otra muy buena, pero ella sí en este momento ya desempeña otro cargo. Creo que ahora es supervisora allá en Calpulalpan. Claro, pero yo insisto, de verdad que cuando uno se topa con estos maestros y cuando nuestros hijos se topan con este tipo de maestros, es de verdad. Y bueno, te voy a decir una cosa, aquí muchas de las que han estado justamente nos platican que parte de la elección de su carrera fue por un maestro, o sea, porque mi maestro me hablaba del trabajo social y entonces, gracias a ella estudié esto. Entonces, efectivamente, lo que tú dices, en sus manos está toda esta mundo de vidas, porque son muchas, porque una escuela pública generalmente pues es numerosos y la verdad es que yo insisto, se agradece, Evelyn, que tú como maestra tengas esta pasión, que llegues a estos espacios en donde también sabemos que el grado de analfabetismo es alto, ¿no? Sí. Y que impulsara que estas niñas puedan continuar, no solamente terminar la primaria, sino que las motiven a que puedan seguir estudiando, que vean que hay otras cosas más allá de solamente la primaria, ¿no? Porque a veces así solamente está como pues, con que termine la primaria y ya, ¿no? Entonces, de verdad que eso yo te lo admiro, o sea, ha sido un placer conocerte, Evelyn, y saber toda esta trayectoria. En la parte final, Evelyn, a mí me gustaría que nos platicaras justamente esta participación que tú tienes en ese trabajo que están haciendo de este primer libro. ¿Cuál es el objetivo? Fíjate que me llena mucho de orgullo que el año pasado, tú sabes que las peticiones en el Congreso del Estado pues son con la finalidad de reformar nuestras leyes y presentar iniciativas. El año pasado, nuestra niña indígena, que representó al Distrito 15 en este Parlamento en su 14ª edición, presentaba en su discurso la necesidad de un libro dedicado especialmente a educación indígena, porque no lo tenemos en Tlaxcala. Al día de hoy se me invitó a colaborar en coautoría con un equipo importante en el que tenemos desde nahuablantes, desde personal que pues históricamente tiene un acervo muy amplio en Tlaxcala, y en mi caso como parte pedagógica. El desarrollar este libro tiene la intención de rescatar toda esta parte cultural y la tradición de los pueblos originarios, entonces traducido en momentos pedagógicos que formen un proyecto. Entonces las figuras educativas, en este caso los docentes,
podrán abordar temas exclusivamente de nuestros pueblos originarios, como es el uso del temazcal, como es la herbolaria, como es toda esta gastronomía, las expresiones artísticas, hablando de bellas artes, todo esto, pero contextualizado al medio indígena, desarrollado en proyectos, como en este momento se trabaja en la Nueva Escuela Mexicana. Con esta metodología del ABP, estaremos construyendo estas temáticas transformadas en proyectos que se puedan desarrollar y que generen productos a la vez que se están arraigando y rescatando estas tradiciones y cultura. ¿Y este proyecto para cuándo se tiene pensado tenerlo, el libro? Pues estamos hablando de mayo-junio. Ya estamos próximos. Digamos que lo que pretenden es que sirva para el próximo ciclo. Correcto. Los tiempos ya los tenemos aquí a la vuelta de la esquina y eso se pretende, que se hagan las impresiones necesarias y el siguiente ciclo escolar, fase 5 concretamente, quintos y sextos grados, estaremos comenzando. ¿Y solamente este libro va a llegar a estos pueblos originarios o va a ser distribuido en todo el estado o no? En este primer momento está pensado para exclusivamente educación indígena. Pues parece por ahí que hay planes de que se extienda a las otras fases. Tenemos fase 3, 4 y 5. En este momento solo es 5. Y bueno, de ahí se tomarán las decisiones. Si es conveniente, que considero que sería muy conveniente, porque es algo que todos debieran conocer. Los niños es parte de nuestra esencia y cultura, pero en un primer momento únicamente sería para ellos. Porque si no, entonces otra vez está pasando como tú que venías de Calpulalpan y que no tienes ni idea de lo que pasa por este lado, ¿no? Y creo que es una forma de justamente cruzar esta información. O sea, estamos en el estado de Tlaxcala y pues debemos de conocer, digamos, todo lo que pasa en nuestro entorno, ¿no? Debería. Muy bien, Evelyn. Pues la verdad es que ha sido un placer tenerte en esta 9ª temporada de Las Hijas de la Malinche. Es, como te lo dije, de verdad un privilegio conocerte y conocer esta pasión que tienes por tu profesión, porque seguramente todos los niños que se toparán contigo estarán muy agradecidos de hacerlo. Y yo creo que los papás también, o sea, yo también siempre agradezco cuando yo veo o escucho que mi hija me habla de un maestro y me platica, dije, wow, eso sí les gusta su materia, ¿no? Y bueno, pues para los que no, pues échenle ganas, por favor, porque sí necesitamos que, y si no, pues que se retiren, que digan, esto no es lo mío y me voy, pero pues sí es importante, la verdad. Evelyn, no me gustaría dejarte ir sin que nos puedas responder con estas cartas que tenemos. De hecho, te voy a platicar. A ver. Primero tienes que escoger. Estas son las cartas que siempre han respondido nuestras invitadas. Te pido que tomes 3, pero estas 3, te voy a decir que hay un podcast de varones que se llama Podcast 21, Apostando a Ganar. Y hemos empezado con una dinámica en donde ellos nos mandan preguntas, es decir, ellos quieren saber de nosotras algo, ¿no? Y nosotros también les estamos mandando preguntas a ellos. Ya ahí en el podcast 21 ya han tenido la experiencia y pues les ha ido bien. A ver, muy bien. Contigo es la primera que vamos a empezar, entonces, pero tú también decides si quieres contestar estas. Si quieres contestar una, está bien. De esas, sí o sí, son 3 cartas, entonces si las escoges de donde tú quieras, pásamelas, por favor, para irlas, Pues ya salieron 2. Por algo se pegó. Y ya está. ¿Y quieres contestar alguna de estas? Sí, adelante. La que tú quieras, escoge cuál quieres, porque es distinta. ¿La reviso? Sí, no las tienes que leer. ¿Es un número? Digo, un número. No, o sea, tú de las 3, ¿cuál quieres escoger de estas que tú ves? Ajá, la pregunta está en la parte de abajo, pero... muy bien. Ajá, entonces tú pues dime cuál. ¿La de allá? ¿Esta? Ok. Bueno, pues esta es la que vas a responder. Son solo por esa. Primero vamos a ver cuáles son las preguntas que tú elegiste y dice... De los eventos que están ocurriendo en el mundo, ¿hay alguno que te desilusiona? Ay, qué complicado y qué profundo. Pues me desilusiona la apatía que muchas personas podemos todavía mostrar para la elección de nuestros gobiernos, por ejemplo. El dar por hecho que algo ya se hizo y para qué salimos, para qué nos manifestamos. Es un tema, los temas políticos no solo les competen a quienes se dicen políticos, nos competen a todos.
Pues mira que es justo el momento para pedir que vayan y que salgamos, ¿no? Ejerzan. Y exactamente, creo Así que es. exactamente tú acabas de decir, ejercer pues este acto cívico que nos Sí. corresponde a todos, ¿no? Sí, claro. Muy bien. Dice, ¿qué momento de tu vida es el que más te ha marcado? Han sido bastantes. A nivel profesional, a nivel personal, a nivel familiar. El que tú quieras compartir. Son muchos. Yo creo que de los más importantes fue la primera vez que me enfrenté a un grupo de alumnos. Ok. La universidad es una cosa, estar en el campo laboral es otra, pero estar en el campo laboral indígena es de verdad un reto. Y me marcó la respuesta, la tan positiva respuesta, el abrazo, el apapacho, el reconocimiento de niños y papás, ha marcado mi vida. Y aquí quiero seguir. Ay, qué bueno. Muy bien. Y la última que tiene que ver con las cartas de las hijas de la Malinche. ¿Prefieres trabajar en equipo o de manera individual? Ambas tienen sus bondades. No Ok. podría decantarme por alguna, pero sí estoy segura que el trabajo en equipo, pues dicen que 2 cabezas piensan mejor que Claro. una. Entonces es importante desarrollar las habilidades en colaboración. A veces lo que no tenemos lo tiene el otro. Claro. El cerrarnos, pues a veces hay situaciones en las que sí implica este proceso de introspección o de análisis muy personal. No me decantaría, repito, pero sí creo que cada una tiene sus bondades y lo mejor es de acuerdo a la condición. Ok. Pero sí hay que hacerlo. Bueno, y la pregunta que nos mandan el podcast 21 dice, ¿por qué expresan tanto sus emociones las mujeres? Pues históricamente traemos un costal de muchas cosas en las espaldas. Yo creo que de un momento de silencio total en el que la mujer no era libre de expresarse, ni siquiera de alzar la mirada. Ha llegado el momento en que estamos como en el pago de una deuda. A veces lo percibo como que de un extremo nos fuimos al otro. Okay. Y hoy estamos en el grito extremo, que tampoco es lo adecuado. Expresamos tantas emociones porque mucho tiempo fuimos silenciadas. Y el día de hoy, si ya hubo oídos prestos, pues es el momento. Claro. Pero yo también considero que llegará a otro espacio de equilibrio, en el que tampoco pues no estoy en contra del feminismo, por supuesto que no soy una mujer, pero sí estoy a favor de los equilibrios, ni uno ni otro. Claro. Somos complementos importantes más allá de las preferencias sexuales, que son súper respetables. Es importante el equilibrio. Okay. No todo el tiempo ahora la escucha es para la mujer, porque la figura masculina también tiene sus necesidades, también son emocionales, lo representan de manera diferente, claro. Pero sostengo que se debe a este silencio de mucho tiempo. Y cuando llegó este momento de destaparnos y que fuimos escuchadas, pues que nos escuchen. Claro. Pero sobre todo creo que estamos en la búsqueda de este reconocimiento y de esta aceptación. Cuando esta figura masculina sepa que somos tan capaces y no con la, pues puntualizando que somos iguales, porque desde luego que no somos iguales. Somos distintos, pero con iguales derechos. Entonces creo que todavía tenemos esta necesidad de vernos. Somos tan capaces de crear, de hacer y tenemos este poder. Pero buscamos el equilibrio. Fíjate que justo de ahí nació este ejercicio, porque yo sí creía como importante este diálogo de justo qué inquietudes tienen ellos de nosotros y nosotros también qué inquietudes tenemos de ellos, ¿no? A veces creo que ahí está el tema de no poder también, como tú dices, irnos a los extremos, ¿no? Entonces, muchas gracias por responder. Al contrario. Pero bueno, las pues estamos, antes de que nos despidamos, Evelyn, a mí me gustaría que tú les mandaras un mensaje justo a todas estas mujeres que son maestras, que están frente a un grupo y que de pronto seguramente también como pues cualquier mujer, ¿no? Se puede quebrar y se puede angustiar porque ya antes de grabar, pues tú nos platicabas cómo te mueves, eres mamá, eres esposa, eres maestra, estás haciendo tu maestría, pero estás colaborando en el libro, entonces tampoco es que tengas zampada en tu chamba, ¿no? Pero ¿qué mensaje les compartirías a todas ellas? Que crean en el poder interno que tenemos cada una.
la fe que depositan en nosotros desde nuestras familias, si eres mamá y si no, pues siempre hay alguien que tiene fe en ti, pero la primera que debe tener fe en sí misma es la mujer. Biológicamente tenemos características que nos distinguen de los hombres y esto no es una lucha de sexos ni de poderes, pero sí tenemos esta propiedad de ser multitask. Entonces hacemos muchas tareas a la vez y esas propiedades hay que explotarlas, porque sí podemos ser madres, sí podemos ser esposas, pero también podemos hacer lo que nos guste. Y si en ese gustar podemos desarrollar habilidades profesionales y aportar para el crecimiento ideales en otros medios y además pues económicamente ser también independientes, productivas, es una satisfacción. Pero lo primero es creer en el poder que de verdad todas tenemos, todas. Ay, qué bueno. Pues muchísimas gracias, Evelyn. Te agradezco mucho tu tiempo, primero por la entrevista para la revista, ahora para el podcast. De esto se trata este espacio, de visibilizar a estas mujeres que hacen trabajos extraordinarios como el tuyo, que lo haces con mucha pasión y lo cual yo insisto se agradece. Y también gracias a ustedes por seguir compartiendo, seguir hablando, seguir compartiendo nuestros podcasts, sugiriéndonos también. Gracias también al equipo de producción que está Lili, Patti, Camila, también a tu esposo y a tu hijo que están aquí acompañándote en el podcast y que también estuvieron en la primera entrevista, y eso habla también del equipo que tienes. Sí, definitivamente. Si algo pudiera agregar es que pues solas podemos lograrlo. En equipo es una situación extraordinaria. Así puedo mencionar desde el equipo. Mi familia no es solamente, puedo decirlo con mucho orgullo, no es solamente mi esposo y mis hijos. Mi mamá también está detrás de todo esto, mis hermanos, y somos una familia muy amplia, pero sola no hubiera logrado todo esto. Mi esposo siempre ha sido como el impulso y el respaldo más grande. Y mi motivación y mi fan número 1, yo creo. Ay, qué bueno. Sí. Pues aquí está, el fan número 1. Pues fan. Muchísimas gracias por seguirnos. Nos saludamos en el próximo podcast, Las Hijas de la Malinche. Estamos en la 9ª temporada y vamos a tener pues a más mujeres que nos van a seguir compartiendo qué hacen desde su trinchera, cómo colaboran y cómo están haciendo o marcando la diferencia. Muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde. Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche, un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento.